Que Dios los bendiga a todos los amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa tarde, ¿verdad? Estamos una vez más aquí en este día martes con mis hermanos. Tenemos a mi hermano Edwin Melgar a mi mano derecha. Tenemos a mi hermano Marlon López que nos acompaña hoy para ayudarnos, ¿verdad? Aquí con la palabra del Señor. Y a mi hermano Joel Ordóñez y su servidor Héctor García. Queremos darle gracias por estar con nosotros hoy, ¿verdad? Y vamos a poder contestar preguntas que ustedes tengan de la palabra. Y como ustedes saben, el tema que hemos venido tocando, el caos sobre la tierra. Hoy traemos una palabra de motivación para las personas que nos escuchan. Y me gustaría que podamos orar para que sea el Señor el que pueda hablar en esta hora y pueda hablar a sus corazones. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y poder compartir tu palabra, Señor. Pedimos que tú hables al corazón de las personas, de nuestros hermanos, Señor, que quizás están pasando momentos difíciles en esta hora, Señor. Que tú les puedas hablar y que tú puedas tocar sus corazones por medio de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, de poder hablar de las cosas que tú has hecho con tu pueblo. Amén. Pues como les decía, estamos tratando lo que es el tema del caos sobre la tierra y nos gustaría empezar con Romanos capítulo 8, versículo 31. Como ustedes saben, estuvimos hablando acerca de Isaías anteriormente, ¿verdad? Y todas las cosas que pudimos hablar. Y vamos a leer la palabra y mire lo que nos dice en Romanos 8, 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué palabra tan preciosa. Ahora el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué verdaderamente nos separará del amor de Dios? O podríamos decir, o el coronavirus. Nada nos separará del amor de Dios, porque nosotros hemos aprendido a confiar en Él. Aún en la crisis que hay ahorita aquí en el mundo, nosotros seguimos confiando en que la palabra de Dios siempre se cumple en nuestras vidas y Él va a tomar control de nosotros. Amén. Sí, es muy importante añadir también esto, amados hermanos. ¿Quién nos podrá separar o qué nos podrá separar del amor de Cristo? El coronavirus, decía nuestro hermano. O añadamos esto también, nos podrá separar el no podernos reunir aquí en la congregación. En las congregaciones, ¿eso nos podrá separar del amor de Cristo? Si el amor de Cristo está en nosotros, ¿verdad? Lo que dice el versículo primero que leyó el hermano, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta que Pablo está haciéndole a los romanos en esta ocasión. Es muy importante. Las tribulaciones, las persecuciones, en aquellos momentos, en aquellos días, era tremendo. Las circunstancias que vivía en aquellos tiempos de persecución la iglesia era terrible, pero aún así no detuvieron aquel amor a Cristo en querer siempre adorarle, en querer siempre exaltarle. Y vemos un ejemplo también cuando Pablo y Silas estaban presos en aquel lugar, ¿verdad? En el fondo de aquel lugar, de aquella caverna, presos, cautivos, pero aún así adoraban y glorificaban el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo estaba en ellos. Amén, hermanos. Sí, amén, gloria a Dios. Verdaderamente la palabra es directa y como vemos aquí en Romanos capítulo 8, esto es la palabra hacia la iglesia, aquel creyente como cada uno de nosotros que nos encontramos ahora en día en diversas circunstancias, quizás algunos enfermos, quizás en algunos tribulaciones, pero la pregunta es ¿qué nos separará
a nosotros? ¿Será que alguna persona, será que alguna situación en este mundo nos separará? No, nuestra esperanza, hermano, es la misma. Nuestra esperanza es Jesucristo. Jesucristo es el que, como nos habla en los versículos anteriores, en versículo 34, dice, ¿quién nos condenará? Si Él fue el que nos liberó, Él fue el que murió por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros preocuparnos? ¿Por qué nosotros tener esa angustia si Él es el que nos justificó? Entonces, eso es palabra de esperanza para el cristiano. Y ahora vemos que sí, claramente el mundo entero tiene muchas preguntas. Tanto el cristiano como el no cristiano ahora en día se encuentra con ansiedad, con diversas situaciones, con personas enfermas, incluso con este virus. Pero la respuesta es Cristo. La respuesta ha sido siempre Cristo, y en el futuro la respuesta también sigue siendo Cristo. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros como cristianos tenemos. ¿Quién nos separará? No importa. No importa lo que suceda, el cristiano tiene fundamento, el cristiano tiene de dónde acudir. ¿Por qué? Porque tanto en esta vida como en la venidera sigue Cristo. Y eso es lo que nosotros confiamos y creemos, hermano. Amén, hermanos. Amada iglesia, creo que el tema es bastante claro. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Y si Él está con nosotros, ¿quién, verdad, contra nosotros? Y hay algo que nosotros debemos de sacar ahora, hoy en día, es nuestras armas espirituales, hermanos, en estos tiempos. Y esta es una arma poderosa. Esta es una promesa poderosa que se le está presentando a usted que está allá en casa. Que ¿quién lo va a separar del amor de Dios? ¿Quién va a ser el obstáculo? ¿O qué cosa lo va a usted desarraigar del cristianismo, de la fe, en lo que usted ha creído? Realmente se llegó el tiempo, iglesia, de poner en práctica la fe. Estamos en el tiempo donde nosotros tenemos que sacar el verdadero cristiano que tenemos adentro. Y realmente si Cristo vive con nosotros, realmente vamos a llevar a cabo la fe conforme a la palabra. Y me gusta ahí donde terminábamos leyendo, hermanos, donde dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. En pocas palabras, Dios está buscando cristianos dispuestos a todo, y ninguna pérdida de este mundo, ninguna pérdida que nosotros podamos tener nos puede separar del amor de Dios. Amén. Amén. Y la semana pasada teníamos una pregunta que ya no dio el tiempo para contestarla, y me gustaría que la contestemos hoy, hermanos. Y la pregunta que se nos hacía es, ¿verdad? ¿Qué palabras podríamos compartir con una persona que ha perdido a un ser querido, ¿verdad? Por razones del coronavirus? Amén, gloria a Dios. Entramos otra vez lo que con lo que iniciamos. La realidad es lo que podemos compartir es Cristo. Verdaderamente Jesucristo es la respuesta. Sí, naturalmente como humanos nosotros pasamos por depresión, pasamos por diversas circunstancias emocionales, pero verdaderamente si tú tienes a alguna persona o algún familiar o algún amigo en el cual tú conoces que está pasando por esta situación, y tú quieres llevarle palabra de aliento, ¿sabes qué, hermano? No pierdas tu tiempo, llévale a Cristo. Okay. Vamos con lo más seguro. ¿Por qué? Porque como hablábamos en los versículos antes, Jesucristo es el que murió. La palabra nos enseña a nosotros que Jesucristo dice que pasó toda tribulación que cada uno de nosotros podemos pasar. Jesucristo la pasó, hermanos. Jesucristo nos entiende. Jesucristo está a un lado de nosotros, y Jesucristo es el que nos da esa habilidad de seguir adelante. Okay. Pero si vamos a llevarle palabras de
de ánimo, de psicología, de emocional o lo que sea, hermano, ¿sabes qué? Eso dura muy poco. Dura muy poco, pero Jesucristo, la palabra de Dios nos habla y nos dice que Él es para siempre. Él es el principio y el fin. Y entonces, verdaderamente, naturalmente, nuestros sentires son diversos y pasamos diversas circunstancias y muchas cosas nos llegan a nuestra mente cuando hemos perdido a alguien querido. Pero como cristianos, nosotros practicamos lo que creemos y la palabra nos enseña que nuestra confianza está en Cristo, que después de que nosotros pasemos de este mundo, okay, porque la palabra nos habla y nos dice que nosotros somos pasajeros. Entonces, desde que nosotros llevamos la palabra, tenemos que llevarle palabra que está enfrente de ellos, en el cual está en el futuro, y la vida es Cristo. Y la palabra nos enseña en Juan 6:68, donde muchos de la gente, de los discípulos de Jesucristo, se apartaban de él, y Jesucristo le dice a sus discípulos, dice: ¿acaso ustedes no se van a ir también? Y Pedro le responde, le dice: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Ok, pues entonces, hermano, lleva palabra de vida, llévale a Jesucristo. Okay. Y ¿sabes qué? Cuando esa persona confíe y crea en el Señor Jesucristo, entonces va a poder confiar y va a entender que Jesucristo es la vida eterna, como cada uno de nosotros entendemos. Y eso es lo que nosotros vivimos, hermanos. Gloria a Dios por ello. Y algo importante también, ¿verdad?, de que es bueno retocar, es de que lo que es este virus que anda pegando ahorita en el mundo, algo que yo estaba viendo, una cosa podría decir yo que trae, es de que le da la oportunidad al ser humano de poderse arrepentir. Digamos, no es un virus que llega y te pega hoy y mañana la persona muere. Digamos, pasan a veces 2 semanas, 3 semanas. Y yo le puedo decir de que uno quizás conociendo la palabra, está en esa situación, va a buscar el arrepentimiento y va a buscar que Dios nos pueda perdonar y nos pueda traer. Y me gustaría leer una escritura, ¿verdad? En Lucas 23:39, porque esta es una de las escrituras que nos muestra de que aún en sus últimos minutos el ser humano todavía tiene la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Y mire lo que nos dice en Lucas capítulo 23, versículo 39, nos dice la palabra del Señor: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Le está diciendo: mira, tú y yo estamos en este mismo lugar, ya estamos para morir, no puedes temer a Dios en este momento. Y luego dice, nosotros a la verdad estamos justamente padecemos, dice, porque recibimos lo que mereciéramos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Pero mire aquí lo importante, el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, sí, es muy importante tomar en cuenta esto. Vemos no solamente un malhechor arrepentido, sino que vemos del otro lado también. Un gran ejemplo que nosotros podemos captar en estos momentos. Se nos está dando una oportunidad, a aquellas personas se les está dando una oportunidad. No es que el virus o la enfermedad mate de golpe, no. Se le está dando una oportunidad. En los otros evangelios dice de que estos 2 malhechores injuriaban a Jesús, pero en este momento, en este caso, los 3 estaban en lo alto, en la cruz, los 3. Pero uno de ellos estaba injuriando, le estaba diciendo cosas, estaba burlándose. Hoy en día, o más bien días pasados, cómo la gente se burlaba del cristianismo acerca de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Hoy en estos momentos, en momentos críticos que no podemos detener esas cosas, humanamente no podemos detenerlas.
no hay cura. La única cura, como nos acaban de decir los hermanos, es Cristo Jesús. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, más bien temed al que mata el cuerpo y el alma, que es Dios, el creador de todos nosotros. Pero vemos algo muy importante en esto que el hermano acaba de leer. 3 cosas muy importantes. Expresa la oración simple del arrepentimiento, que es lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos. Impartir, llevar a Cristo, como decía el hermano, entregarles a Cristo, presentar a Cristo a aquellas personas que están necesitando. Es la oración del arrepentimiento. Y primeramente vemos aquí arrepentimiento de parte de este hombre, diciéndole a aquel: hey, oye, nosotros cometimos el error. Después confiesa su pecado. Nosotros somos los que merecemos la muerte, no este hombre que no ha hecho nada malo. Y después reconoció quién era Jesús. Reconoció la salvación, que por medio de Jesús es que nosotros alcanzamos la salvación. Una de las cosas que tenemos que tener claro, que la muerte no se termina ahí todo, nuestra vida. La vida empieza después de la muerte, porque en la eternidad es donde nosotros vamos. Amén. Amén. Y así como comentaban mis hermanos, yo creo que uno de los puntos más importantes que podemos recalcar es que Dios es un Dios lleno de misterios, ¿verdad? Y así como Dios es un Dios lleno de misterios, en ese cuadro que hemos leído, que mi hermano Héctor leía acerca del ladrón en la cruz, teniendo la oportunidad en el último momento de vida, me impacta algo, hermanos, que yo leía, y era de que este ladrón en sí no pidió perdón por sus pecados, simplemente reconoció al maestro, reconoció que él era el Salvador y que la vida eterna venía de él, y simplemente dijo estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él no dijo precisamente esas palabras: perdóname, Señor. Y con esa simple aclaración él pudo alcanzar la vida eterna. Y una palabra de consolación que podemos encontrar en la palabra acerca de la pregunta que mi hermano hacía, de la persona que preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo puedo consolar a alguien? Realmente, hermanos, bíblicamente hay muchos textos, y uno de ellos, hermanos, que me gusta mucho a mí y es muy común, es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, es una clave para aquel que ha muerto en Cristo y cómo poderle llegar a esa persona. Y yo creo que usemos la palabra del Señor siempre para consolar. Siempre usemos a Cristo Jesús para consolar. Y yo creo que esa es una de las cosas que mi hermano Marlon ha recalcado, que seamos cristocéntricos en nuestro mensaje a la hora de consolar a alguien. Y es todo, hermanos. Amén. Miramos que la palabra, ¿verdad?, nos da muchas escrituras donde Dios siempre está dispuesto a perdonar al ser humano. Ese es verdaderamente el deseo del Señor, ¿verdad?, de podernos perdonar, de poder llevarnos al cielo. Algo, hermanos, que yo me he dado cuenta es que a veces nosotros, el ser humano, le damos mucha importancia a la vida en este cuerpo, ¿verdad? Y sabemos de que todos algún día vamos a morir, sea de una enfermedad, sea por anciano, pero pocas veces le ponemos el enfoque a nuestra vida espiritual. Pocas veces le ponemos enfoque a lo que va a ser después de la muerte, como decía mi hermano Edwin, dónde vamos a terminar, ¿verdad?, después de la muerte. Y a Dios en sí, eso es lo que le interesa que nosotros alcancemos la vida eterna. Porque imagínense, ahorita el ser humano, si vive 90 años, vive bastante. Pero ahora imagínense vivir por una eternidad. ¿Y dónde es donde vamos a vivir una eternidad? Una eternidad es bastante, nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, a Dios le interesa más en el ser humano la eternidad que vamos a pasar
que lo que vamos a vivir acá, porque esto es pasajero y así como puede disfrutar ciertas cosas, también va a pasar sufrimiento, pero en la eternidad solo tiene dos opciones: o va a disfrutar de la vida con Dios o va a sufrir en un lugar de tormento. Entonces por eso a Dios le interesa mucho que nosotros le reconozcamos como Salvador. Amén, gloria a Dios. Claramente, hermano, como leíamos en Lucas 23 de Jesucristo y incluso estas dos personas, estos dos ladrones, algo que me impacta a mí y lo que la palabra nos muestra, claramente, cuando leemos la palabra, vemos que estas dos personas llegaron a la cruz, llegaron a pagar sus delitos y ninguno era creyente. Okay. Imagínese el caso, imagínese lo que sucedió en ese momento. Estas personas siendo crucificadas juntamente con Jesucristo, ellos llegaron como pecadores, que no conocían a Jesucristo, no conocían de religión, no conocían de absolutamente tradición ni nada, pero sí reconocieron, como vemos en ese mismo capítulo, vemos que ellos reconocieron uno de ellos reconoció que Jesucristo, dice, este es el Cristo, y reconoció y dijo, este es Dios, y se arrepintió en ese momento. No fue y dijo ciertas palabras de arrepentimiento, pero en el hecho de que dijo, él paga lo que no debe. Más nosotros, pagamos lo que debemos, y vemos que verdaderamente ellos no eran creyentes. Estas dos personas llegaron a la cruz simplemente como cada uno de nosotros hemos llegado se puede decir, a algún lugar donde Jesucristo nos ha encontrado. Verdaderamente, hermanos, lo que estos ladrones, cuando se encontraron con el Señor Jesucristo, lo que ellos vivieron en ese momento, cada uno de nosotros lo hemos vivido. Nosotros llegamos a Jesucristo enfermos, pagando nuestros delitos, pero cada uno de nosotros tuvimos que decidir, ¿creemos o no creemos? Cada uno de nosotros decidimos. Si ahora tú eres cristiano y tú dices, yo creo en el Señor Jesucristo y yo sé que Él es mi esperanza, Él estará conmigo después de esta vida, entonces tú has resucitado, tú también resucitarás con el Señor Jesucristo. Esa decisión cada uno de nosotros la tomamos, como cada uno de estos, como vemos la decisión que uno de estos ladrones tomó. Ahora, si tú te encuentras en diversas circunstancias o incluso con esta enfermedad en este día, Jesucristo te está tocando a tu puerta, Jesucristo está a un lado de ti y te está haciendo la misma pregunta, y estamos viendo la misma situación como Jesucristo se encontró con estos dos ladrones. Ahora tu decisión es, ¿crees o no crees? ¿Es el creer o no creer? Y esa pregunta cada uno de nosotros la vivimos. Yo personalmente, como yo pienso cada uno de nuestros hermanos que nos encontramos en este lugar, creemos. Y eso es lo que nosotros vivimos. Y eso es ¿por qué? Por lo cual nosotros no nos preocupamos, como nos habla en Romanos 8. Dice, ¿qué nos separará del Señor Jesucristo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque creemos que Él estará con nosotros en la otra vida, porque esa es la promesa que Él nos da. Entonces, una de las cosas, uno de los misterios más grandes que yo personal tengo de Dios, que no alcanzo a comprender, es su gracia y su amor. Yo te quiero decir, amigo o hermano que quizás te sientes oprimido en este momento, Jesucristo te ama, y la gracia de Dios es suficiente para estar contigo en este momento, como estar contigo después de esta vida. Ese es el misterio los misterios más grandes que yo tengo de Dios. Es su gracia, que es imaginable para mí. Yo no alcanzo a palpitar y a comprender. Mi pequeña mente, mi pequeño ser no alcanza a comprender la gracia de Dios. Y el amor de Dios no alcanzo a comprenderlo tampoco.
Pero aquí vemos en este acto de la cruz, vemos el amor de Dios, que Él también, como murió por ti y por mí en nuestros pecados, por nuestros pecados, también estaba muriendo por estos dos ladrones que estaban en ese lugar. Okay. Estos ladrones, uno de ellos no fue a ninguna iglesia por 50 años, simplemente tuvo, como decía el hermano Héctor, tuvo 5 minutos quizás para arrepentirse. Y tú que te encuentras con este virus, quizás tienes, o cualquier enfermedad, puedes tener 30 segundos. La gracia de Dios y el amor de Dios es suficiente para alcanzarte. Es que la verdad de las cosas, la fe en Cristo Jesús juega un papel muy importante, como decía mi hermano Joel anteriormente. Como dice Romanos capítulo 3 del 22 al 25, dice: la justicia de Dios, es lo que hablaba el hermano. No alcanzamos a entender la justicia, la misericordia, el amor, la bondad de Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto, en resumen, ¿qué quiere decir? Cristo es la única opción. Aquí no valen los títulos universitarios. Aquí no vale que si tú ganas más o ganas menos. Aquí no vale el rico, el pobre, la clase alta, media o baja. Aquí no vale nada. Aquí lo único que vale es Cristo. La única salida, el único remedio, el único antídoto para nuestra alma y nuestra vida es solamente Cristo Jesús, por medio de su sangre poderosa. Amén. Y miramos, la verdad es, para poder reconocer a Jesús es algo tan fácil. Mucha gente cree que se tienen que hacer ritos y tanta cosa. No, mire, Romanos 10:9 nos dice claramente qué hacer para poder alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted va a encontrar la salvación, como hablábamos lo que hizo el malhechor en la cruz. Él reconoció que Jesús era el Señor, porque cuando Él le dice, mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y eso es reconocer que Jesús era más grande todavía de lo que Él estaba viendo, ¿verdad? No viéndolo crucificado, pero Él sabía de que Jesús tenía el poder para poder otra vez resucitar y venir por su gente, y Él creyó en esa palabra. Por cuanto, si hay alguien enfermo en esta hora, de cualquier enfermedad, no tiene que ser el virus, pero si nos está escuchando quizás en el hospital y dice, ¿qué va a ser de mi vida? Yo nunca fui a la iglesia, yo no tuve la oportunidad de hacer las cosas que ustedes están haciendo acá ahorita. ¿Qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Romanos 10:9 al 10 le dice exactamente qué hacer. Confesar a Jesús como su Salvador, creer que Él tiene el poder para poder llevarlo a su santa presencia en el momento que usted cierre sus ojos. Y esto es lo que tiene que hacer. Y usted dice la palabra, será salvo, ¿verdad? Sí. Amén, hermanos. Y sabemos, hermanos, de que Dios nos enseña en su palabra muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros, como decía mi hermano Marlon, que no alcanzaremos a entender. Pero respecto a las oportunidades que Dios está dando, Dios está hablando a tiempo y afuera de tiempo. Siempre seguirá hablando. Ha hablado antes, sigue hablando ahorita y seguirá hablando. Y la oportunidad está, como dice mi hermano Héctor, la oportunidad está para arrepentirse. Y para las personas que quizás están pasando por una situación de estas, que han perdido un ser querido, o etcétera, etcétera, no precisamente del coronavirus,
pero para ustedes son estas promesas también, esta palabra. Créame que usted está hablando ahorita, tiene al frente una persona que ha perdido seres queridos también, que soy yo, y la palabra del Señor ha sido mi único consuelo en esos momentos de dificultad, y la única palabras que me han ayudado a salir adelante son estas que están escritas en este libro. Decía 1 Tesalonicenses 4:18, dice ahí: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Y a veces nosotros nos debemos de aprender a conformar y a consolar con esta palabra, con la Biblia, porque realmente si le buscamos, hermanos, le podemos buscar, añadir para tratar de consolar a alguien, pero créanme, hermanos, que las palabras, hermanos, de alguien se quedan cortas con la palabra del Señor. Y yo sé que como hispanos, como hermanos en Cristo, estamos acostumbrados a estar cerca de la persona doliente que ha perdido a alguien, pero créame que yo he perdido a un ser querido, y en esos momentos la única palabra que llena ese vacío se llama Cristo Jesús y esta palabra que tenemos al frente. Amén. Amén. Hay una pregunta que nos están haciendo que tal vez se hizo también la vez pasada, pero dice, todavía miramos que hay pastores que no están haciendo caso a lo que son las leyes, ¿verdad? De que dicen mantengan grupos menos de 10 personas. Hay pastores que están teniendo todavía sus servicios grandes. Por ejemplo, da un ejemplo como el pastor de Florida. ¿Ustedes creen, dice, que está mal el no hacer caso a las leyes, y por qué? Gloria a Dios. Ya vemos que verdaderamente hay ciertos ministerios han tomado ciertas decisiones. Yo le diría esto, hermano, yo confiamos en Dios, le damos honra y gloria al Señor por nuestros ministerios, porque vemos que verdaderamente tratamos lo posible de seguir las leyes terrenales, y también espirituales a como el Señor nos dirige. Verdaderamente nosotros como cristianos, yo pienso que reservamos, yo en lo personal yo puedo reservar mi opinión en lo que se trata de otro ministerio, de una decisión de otro pastor. Yo creo que Dios pone a pastores y también Dios quita a pastores, y en eso creo, y pienso que si el Señor le ha mostrado a un pastor seguir ejerciendo como servicios en estas diversas circunstancias, pues gloria a Dios por ello. Pero también Dios lo va a amparar si también se encuentra bajo, se puede decir, rejas. También yo creo también que también Dios va a estar ahí con él. Entonces en lo personal yo reservo mi opinión en eso, porque verdaderamente no soy nadie en eso. Dios es el que trata con los ministerios y con los pastores, hermanos. Vemos en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, donde el Señor habla sobre el ángel de las iglesias, y pues muchas veces tenemos que reservarnos antes de hablar y criticar a otro ministerio, e incluso a pastores. ¿Por qué? Porque yo pienso que Dios trata con cada uno de nosotros, y algo puede estar sucediendo ahí, pero como si hay alguna ley que se quiebra, pues también tenemos que pagarla, porque por eso es que vivimos también, todavía estamos en esta tierra terrenal, y hasta cierto punto pues hay ciertas cosas que tenemos que pagar, pero en lo espiritual, ahí Dios con ellos. Creo de que el servicio pasado, respaldándonos con la palabra de Dios, ¿verdad? Se leyó en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3.
Creemos de que, si bien es cierto, los pastores, ¿verdad?, son los ángeles de la iglesia, pero también hay un espíritu que nos da sabiduría y entendimiento y discernimiento en la palabra de Dios. Claramente Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. En este caso quizás no acarrearán condenación, ¿verdad?, eterna, pero sí el virus está brotando. Si los expertos nos están diciendo no más de 10 personas congregándonos en un lugar, es porque ellos saben en realidad. Hoy últimamente han salido expertos de todo, del virus, que no hay nada. Sí, Dios con nosotros, ¿y quién contra nosotros?, dice la palabra. Pero también la palabra nos está diciendo que tenemos que hacer casos a las autoridades que son implantadas por Dios. El versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, clara está la palabra del Señor. Aquella persona que quiere estar haciendo esas cosas, primeramente, que se deje guiar por el Espíritu de Dios, que se deje guiar por la palabra, qué es lo que nos dice la palabra, y entonces nosotros podemos dar aval a lo demás. Gloria a Dios. Amén, hermanos, y me gusta el punto de vista que mi hermano Marlon nos compartía acerca de, ¿verdad?, entrar en críticas, ¿verdad? No estamos para juzgar a nadie, y simplemente esto es una cuestión de obediencia personal. Y si usted, hermanos, está obedeciendo, gloria a Dios. Le quiero compartir una escritura que yo la he compartido con los jóvenes, y me gusta lo que dice esta escritura, y está en Eclesiastés 7:14, y dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Y luego dice: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien hay que gozar del bien, de la libertad, gozarnos, pero en el día de la adversidad hay que considerar. Yo no me voy a poner a malgastar, no me voy a poner a desobedecer en el día de la adversidad o a hacer movimientos extraños, que sabemos de que hay adversidad, hay sequía, hay angustia, hay pestilencias en el mundo. Y si nos han dicho, hermanos, que nos guardemos por sabiduría, como decía mi hermano Edwin, pues obedecer, ¿verdad? Simplemente eso. Amén. Y la verdad, hermanos, pues sabemos, ¿verdad?, de que la palabra dice de que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Y ahí es donde viene el poder, quizás un consejo si le podemos dar a nuestros hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Es métanse en oración y pidan la guianza al Señor. El Señor les va a mostrar qué hacer verdaderamente, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar su decisión, pero una cosa sí es de que, por ejemplo, si la ley dice de que lo van a multar con $10,000 y no acatea, y tiene los $10,000, pues dele, ¿verdad? Le va a tocar que pagar ese precio. Entonces uno tiene que ser sabio también, el Espíritu Santo nos da. Pero ya estamos muy pronto a terminar, y me gustaría leerles una palabra para que miremos que Dios sigue tratando con nosotros, ¿verdad? Y dice en Romanos capítulo 14, el versículo 7, mire lo que nos dice. Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos.
Así es, hermanos, de que esa es una gran bendición que nos da la palabra, de que sea que usted viva o sea que usted muera, si usted ha creído en el Señor, usted es el Señor. Yo la verdad le digo, yo me siento feliz de ser hijo de Dios, porque yo sé de que vivo en esta tierra y disfruto lo que Dios me ha dado, pero sé que esto es algo pasajero, sé que me espera algo mucho mejor a mi vida si continúo sirviéndole a Dios. Amén. Sí, quiero yo regresar a la pregunta algo también y regresando también a la gracia de Dios. Quiero que entendamos algo, hermanos, que es muy bíblico, que verdaderamente, y quiero ser muy claro en esto. Verdaderamente un edificio no compone la iglesia, ¿ok? Eso de que estamos, el que nosotros no estemos reunidos en una iglesia no significa que no podemos ser salvos, ¿ok? Entonces quiero que verdaderamente entendemos eso, que mucha gente muchas veces limitamos a Dios y pensamos, oh, no tengo que estar en la iglesia, incluso con diversas circunstancias para deber de ser salvo y serle fiel al Señor. No, esa no es la gracia de Dios, hermano. Entonces, quiero dejarlo con eso, que el estar en el edificio simplemente no significa que estamos en comunión con Dios. En comunión podemos estar con Dios, sea en cualquier lugar que estamos, incluso por estos medios, estamos en comunión con Dios. Amén. Es que la verdad de las cosas, las cuatro paredes, si bien es cierto, nos extrañamos, como decíamos anteriormente en los programas pasados, nos hacemos falta, ¿verdad?, los unos con los otros y queremos convivir. Pero en realidad, como decían al principio los hermanos, la verdadera fe es donde se prueba en estos momentos, en los momentos de persecución, en los momentos, en estas circunstancias adversas que está pasando la humanidad. Ahorita, hermano, enfoquémonos en esto, Cristo, como decíamos al principio. Yo sé de que tenemos bastante gente que no conoce de Dios, y si conoce, no está en los caminos del Señor. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es obra de evangelistas, a lo que el Señor nos ha llamado, no aglomerarnos, sino que a expandir la palabra de Dios. Hemos mencionado anteriormente que tenemos los medios de estos electrónicos que podemos alcanzar a muchas personas aún en diferentes países, lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, el objetivo de nosotros en estos momentos, si tú estás salvo, si tú eres salvo, si Cristo te ha perdonado y te ha lavado con la sangre, ahora nosotros tenemos que compartir esa salvación con aquellos que también lo necesitan, porque el amor de Dios es inmenso, como decía, no lo podemos entender. Así es el amor de Dios, que así como nos perdonó a nosotros en aquellas circunstancias en las que estábamos, también puede perdonar a aquellas personas en esas circunstancias adversas. Amén, amén. Sabemos que la iglesia, hermanos, la conformamos nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos lo enseña muy claro, muy sencillo. Y yo creo que más que todo ahorita, yo sé que muchos estamos extrañando la convivencia, pero hermano, aproveche el tiempo ahorita en su casa, en su hogar, con su familia, haga cosas que nunca había hecho. Y he escuchado testimonios, incluso dentro de mi familia, que han hecho cosas que nunca habían hecho, han sacado la vajilla que nunca habían sacado, la que se estaba empolvando, han hecho cosas que realmente nunca se lo imaginaban hacer. Y así, hermano, disfrute esos momentos especiales. Esta es la iglesia primitiva, y así era como la iglesia primitiva se desarrollaba en los tiempos de antes. Y nada más lo dejo con esas palabras, como dijo Timoteo, aprovecha bien el tiempo en la palabra del Señor y en las cosas espirituales. Amén. Y queremos decirle a todos los que nos escuchan que quizás no han aceptado al Señor, usted tiene la oportunidad, si nos está escuchando ahorita, tiene la oportunidad de hacerlo. Dios le ama de una manera grande. Y se le voy a leer la palabra para que mire lo que nos dice la palabra en Juan 3:14, nos dice la palabra del Señor.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjese bien, ¿para qué es esto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y si eso no es suficiente, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en Jesús. Y este tiempo, la verdad, este tiempo de crisis que está pasando el mundo puede ser el tiempo de salvación para su vida, y usted va a ganar en vez de perder, porque si usted logra ganar la vida eterna, no importa que haya perdido su trabajo, no importa que haya perdido muchas cosas, la vida eterna es lo más grande que usted puede tener, porque esa es su eternidad. Y así vamos a terminar, ¿verdad? Gracias, le quiero dar gracias a mi hermano Edwin por acompañarnos, mi hermano Marlon, mi hermano Joel, ¿verdad? Por este tiempo de compartir con ustedes la palabra. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando en esta tarde. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por aquellas personas que están quizás pasando un momento difícil ahorita, que el Señor llegue a sus vidas y consuele sus corazones, ¿verdad? Y por aquellos que han perdido a un ser querido en estas semanas o meses, que el Señor pueda darles consuelo. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de haber estado aquí compartiendo tu palabra, Señor. Qué bendición es compartir tu palabra con tus hijos, con las personas que nos escuchan, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas que quizás ahorita están pasando un momento difícil, ya sea económico, Señor, o momento difícil, Señor, físico o espiritual, que tú puedas, Señor, confortar sus corazones, que tu Espíritu Santo pueda llenar su vida de gozo y de felicidad, y que ellos puedan confiar en ti, mi Dios. Si alguien ha perdido a un familiar, Dios mío, durante estos tiempos, quizás por el virus o por cualquier otra situación, Señor, da consuelo a sus corazones, y que ojalá, Señor, que aquella persona que ha fallecido, de aquellas personas que están muriendo ahorita, Señor, hayan tenido la oportunidad de poderte haber aceptado como su Salvador, y que ellos ahora puedan gozar de la vida eterna que estén ahorita contigo, porque tu palabra nos dice, Señor, que estar ausente de este cuerpo es estar presente contigo. Así te damos gracias por este programa y por todo lo que hemos hecho. Que a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga. Feliz noche.